Entré en la oficina ese lunes por la mañana con un café en una mano y la bolsa del portátil colgada del hombro, ya medio planificando la primera sesión de nuestra reunión trimestral de planificación. Me había quedado hasta tarde finalizando las proyecciones. Nada del otro mundo, solo el ajetreo típico de un día de planificación. Ni siquiera llegué a mi escritorio. De pie, dentro de la sala de conferencias principal, había alguien que no esperaba, la nueva vicepresidenta, Sofía. Pelo rubio de peluquería, un traje de pantalón rígido, unos tacones de diseño exagerado que probablemente pensaba que la hacían parecer una disruptora. Estaba casada con el hijo del fundador y llevaba en la empresa apenas 4 meses. Sin experiencia operativa, con una maestría en administración de empresas de algún programa llamativo del TEC de Monterrey lleno de palabrería y posturas de presentación de proyectos. Miró un papel doblado como si fuera una nota de rescate y dijo, «Te despedimos». Con efecto inmediato. Así, sin más. Sin contacto visual, sin contexto, con voz monótona. Y detrás de ella estaba un pobre chico de recursos humanos. Parecía que no había dormido. Creo que era recién salido de la universidad. Probablemente pensaba que estaba allí para ayudar con la incorporación de personal o con formularios de cumplimiento. En cambio, estaba viendo cómo una carrera profesional explotaba a las 8:40 de la mañana. Parpadeé una vez. Eso fue todo. Sin discutir, sin gritar, solo un segundo para dejar que la estupidez de la situación se asentara. Le entregué la tarjeta de identificación que ella asumía que controlaba mi acceso. Asegúrate de que tu suegro esté hoy en la reunión de la junta directiva, dije, con la mayor calma de mi vida. Valdrá la pena asistir. Ella se inmutó un poco, solo un ligero temblor en su mandíbula. Probablemente ni siquiera sabía que había una reunión de la junta programada. No iba a ser yo quien la educara. No di ningún portazo ni tiré el café a la alfombra como en una telenovela. Salí, a paso firme, directo por el pasillo, pasando por la oficina acristalada del director financiero, pasando por la cocina donde mi taza todavía estaba en el escurridor. La seguridad ni siquiera me detuvo. Solo observaron. Al pasar junto al gran retrato enmarcado del fundador que colgaba en el vestíbulo, con su sonrisa de suficiencia y los brazos cruzados sobre su sudadera de emprendedor, noté lo mismo que siempre había notado. Ese retrato nunca mencionaba los estatutos ni quién los había escrito realmente. Yo. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Empujé la puerta principal para salir sin mirar atrás. Para cuando llegué al estacionamiento, ya tenía la carta de activación redactada en mi cabeza. Cláusula 12.9. Enterrada a mitad de los estatutos, después del diagrama de flujo para la resolución de disputas entre accionistas y justo antes de los incumplimientos en la cesión de propiedad intelectual. Tiene un título aburrido, Procedimiento de destitución de directivos corporativos. Pero yo sabía exactamente lo que era. La escribí hace 15 años, después de que el sobrino idiota del fundador intentara despedir a todo nuestro equipo de ventas porque alguien lo llamó mi rey en Twitter. Esa cláusula fue diseñada para detener estupideces impulsivas como esta. Y hoy, estaba a punto de demostrar su valía. Conduje directamente a la notaría pública, la que estaba a 2 cuadras de nuestro edificio y que usaba para trabajo legal de rápida ejecución. Ni siquiera necesité explicar nada. Deslicé el paquete por el cristal y ella miró la portada como si hubiera visto un fantasma. ¿Esto va en serio?, preguntó. Póngale el sello de la fecha y hora. Fírmelo. Terminamos en 10 minutos. 15 minutos después, estaba de vuelta en mi carro con 10 copias certificadas en el asiento del copiloto, una para cada miembro de la junta, una para el director jurídico, una para nuestro mayor inversor. El resto eran de respaldo. Porque yo no me la juego con el papeleo. No estaba enojado. No estaba temblando. Era metódico. Esa es la parte que siempre asustaba a la gente. Yo no gritaba. Yo planificaba. Primero me detuve frente a la casa de la enlace de la junta. Abrió la puerta en bata, probablemente todavía con su primera taza de café. Un paquete para usted, dije. Activación de la cláusula 12.9. Lo tomó, vio el sello y parpadeó con fuerza. ¿Esto tiene efecto inmediato? Ella ha anulado su propio nombramiento, dije.
recorrí el resto de la lista en poco menos de una hora: la oficina del director jurídico, 2 de los directores independientes que trabajaban desde casa los lunes, y un miembro jubilado que vivía en un fraccionamiento cerrado en Lomas de Chapultepec, donde el guardia realmente me preguntó si estaba entregando comida de Rappi. No, dije, entregando consecuencias. Exactamente a las 11:17 de la mañana, todas las partes pertinentes tenían en sus manos una copia firmada, sellada con fecha y hora, y totalmente legal. La última parada fue el grupo de inversores. Su socio gerente estaba en una llamada cuando entré. No esperé. Le entregué la carpeta a su asistente con una nota adhesiva que solo decía: incumplimiento de la autoridad de la Junta. Llámeme. Mientras ella probablemente estaba bebiendo un café helado en mi antigua silla, redactando alguna publicación cursi en LinkedIn sobre tomar decisiones difíciles como líder femenina, su nombre ya estaba marcado en nuestro sistema de acceso como pendiente de revisión legal. En el segundo en que su cargo se volvió ilegítimo bajo la cláusula 12.9, cualquier acción que tomara a partir de ese momento se convertía en nula. Cada contrato que aprobó, cada directiva, cada nombramiento. Todo. Envié un último correo electrónico a sistemas y al departamento legal. Ver archivo adjunto. Activación de la cláusula 12.9. No se deben implementar directivas ejecutivas de Sofía Rivas hasta la validación de la Junta. Adjunté la copia con el sello de fecha y hora. Sin texto adicional, sin drama. Luego cerré mi portátil, me recliné en el asiento del carro y respiré hondo. Que redecorara mi oficina. Yo estaba redecorando la sala de juntas. Para 2017, yo poseía la participación mayoritaria, un 68,3%. Era mía. Nadie tenía ni idea. El fundador no lo sabía. La Junta no lo sabía. Nadie sabía que yo movía los hilos entre bastidores. No me interesaba el título de director ejecutivo ni ninguna de esas tonterías. No necesitaba la atención. Me gustaba trabajar desde las sombras, mantenerme fuera de la vista. Era más seguro así. Más fácil operar cuando la gente no sabía que eras tú quien movía los hilos. Fue entonces cuando escribí la cláusula 12 y 18. Era simple en realidad, una red de seguridad. Había visto a demasiada gente, demasiadas empresas, fastidiarse a sí mismas porque alguien se volvía demasiado ambicioso o el ego de alguien se interponía. La cláusula era clara. Si un directivo sin participación accionarial despedía a un oficial corporativo sin la aprobación de la Junta, estaba acabado. Su autoridad ejecutiva quedaba anulada. No pensé que se usaría jamás. Demonios, incluso me había olvidado de ella durante años. La puse ahí como un respaldo, algo para proteger a la empresa si el fundador o alguien más se volvía demasiado descuidado. Pero la escribí por si acaso, porque conozco a la gente. Siempre tientan a la suerte. Nunca imaginé que sería activada por alguien como Sofía, una rubia con voz de presentación de startup y una maestría en administración de empresas que ni siquiera rozaba la superficie de lo que se necesita para dirigir una empresa. Pero aquí estábamos. Ella entró como si fuera la dueña del lugar, solo para darse cuenta de que no tenía ni idea de a qué se enfrentaba realmente. Cuando creé la cláusula 12.9, no esperaba que una mujer como Sofía fuera quien la activara. Pero ahora que lo había hecho, no podía evitar sentir una pequeña satisfacción. Quizás esto ya no se trataba solo de proteger la empresa. Quizás se trataba de mostrar lo lejos que había llegado, lo mucho que había construido, lo mucho que ellos nunca vieron. Sofía pensaba que lo tenía todo resuelto. Probablemente se imaginó que podría sentarse en mi silla, jugar a ser directora ejecutiva por un día, soltar algo de jerga corporativa y hacer que todo funcionara como ella imaginaba. Quizás incluso redecorar mi oficina, cambiar el arte, poner su nombre en algunas cosas. Ya sabes, lo de siempre. Al final del pasillo, sin embargo, el verdadero trabajo estaba comenzando. Arriba, en sistemas, el mensaje de Sofía para desactivar mi acceso entró en el sistema. Una solicitud simple. Desactivar todo su acceso. Con efecto inmediato. ¡Qué mona! Excepto que el chico de sistemas que revisó el sistema no sonrió. Se quedó allí, mirando la pantalla como si algo no cuadrara. No era estúpido. Llevaba en la empresa el tiempo suficiente para saber quién tenía las verdaderas llaves del reino.
Cuando revisó el sistema, se quedó helado. Yo todavía controlaba el acceso maestro. Todo. El registro de accionistas, las herramientas de cumplimiento financiero, todo. Ella no tenía idea de cuán profundo era mi alcance. En lugar de desconectarme, tomó el portátil y caminó por el pasillo hasta el departamento legal. No llamó, simplemente entró. El departamento legal ya estaba hasta el cuello de revisiones de contratos, tratando de resolver el desastre que Sofía estaba creando. Colocó el portátil sobre la mesa y dijo, no podemos tocar su acceso o perderemos sistemas críticos. El abogado lo miró, luego miró la pantalla. Pasaron unos segundos antes de que la comprensión lo golpeara. Los ojos del abogado se desviaron hacia la cláusula que había estado enterrada en los archivos durante años. La cláusula 12.9, la que yo había escrito. La que Sofía había activado sin saberlo. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los otros abogados, mirando la pantalla. Es grave, dijo él, con voz firme pero tensa. Muy grave. El tiempo corría ahora. Teníamos 3 horas hasta la reunión de la Junta. Sofía aún no lo sabía, pero la Junta estaba a punto de obtener una imagen muy diferente de las cosas. Mientras ella estaba sentada, probablemente eligiendo un nuevo papel pintado para su oficina, yo todavía tenía las cartas. Ya estaban todas en movimiento. El departamento legal no tuvo más remedio que informar a la Junta. Una vez que lo hicieran, comenzaría la siguiente fase del juego, y en unas pocas horas, ella se enfrentaría a una sala llena de personas que sabían quién controlaba realmente este lugar. La cuenta atrás había comenzado. 3 horas. El fundador estaba en el Club de Golf México cuando recibió la llamada. Un día perfecto para ello, además. Soleado, el tipo de cielo azul claro que te hace olvidar las reuniones de la Junta y las revisiones trimestrales. Probablemente estaba en el hoyo 6, pensando en la última expansión, o quizás imaginándose jubilándose temprano, finalmente libre del ajetreo diario. Entonces su teléfono vibró. El nombre del director jurídico apareció en la pantalla. Debió sentir un nudo en el estómago. No contestó al principio, probablemente pensó que era solo un pequeño asunto legal, pero después de la tercera llamada, descolgó, con voz irritada pero sin esperar lo que venía. Tienes que volver ahora mismo. La urgencia en el tono del abogado fue suficiente para sacarlo de su buen humor. Lo que fuera que estuviera pasando, no era bueno. No hizo preguntas, solo les dijo a sus compañeros que tenía que regresar. Probablemente murmuró algunas groserías mientras salía furioso del campo, su mente ya girando con las posibilidades. Para cuando llegó a la oficina, sin aliento y encabronado, la escena no era la que esperaba. Ni correos electrónicos de celebración de Sofía sobre los grandes cambios que había hecho. Ni choques de manos felices, solo un equipo de abogados, papeles esparcidos por la mesa de conferencias y un director jurídico de aspecto serio esperando para dar la noticia. ¿Qué diablos está pasando?, exigió tan pronto como entró. El abogado no perdió el tiempo. Ella activó la cláusula 12.9. El fundador se quedó helado. Había olvidado que esa cláusula existía. Tú no despidió a un oficial corporativo sin la aprobación de la Junta. La cláusula 12.9 anula automáticamente su autoridad ejecutiva. Todo el nombramiento es legalmente nulo y sin efecto. El rostro del fundador palideció. Abrió la boca y luego la cerró. Intentó procesarlo, pero fue como si alguien lo hubiera despertado de una bofetada. Miró el contrato, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Ella no tiene el poder para hacer eso. Así es, dijo el abogado, tan tranquilo como siempre. Es irreversible una vez activado. No hay marcha atrás. Sus ojos se clavaron en el documento frente a él, las palabras girando. Podía sentir el peso de la situación presionándolo. Esto no era un pequeño error. Era una mina terrestre legal que acababa de explotarles en la cara. Murmuró por lo bajo, Dios santo. Exactamente, dijo el abogado, frío como el hielo. Tienes 2 opciones. Una, prepararte para una votación de la Junta para rescindir sus acciones o aprobarlas. O 2, negociar con él. Los ojos del fundador se levantaron del papel, su mente acelerada. No quería negociar conmigo. Nunca pensó que tendría que hacerlo.
Yo había estado en segundo plano, fuera de la vista, mientras él se llevaba todo el crédito. Pero ahora no tenía otra opción. No puedo creer esto, murmuró, negando con la cabeza. No puedes creerlo, repitió el abogado. Pero el tiempo corre. La junta se reúne en unas pocas horas. Y si no quieres que esto se ponga feo, tendrás que decidir rápido. El fundador se quedó allí por un momento, el aire cargado de frustración. Luego, finalmente, asintió. Pon a la junta en línea. ¿Haré mi movimiento? Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo justo antes de la puerta. ¿Crees que aceptará la oferta de compra?, preguntó, casi como una ocurrencia tardía. El abogado no respondió de inmediato, solo lo observó por un instante. Creo que deberías prepararte para ambos escenarios. Y con eso, el fundador salió de la habitación, su mente apesumbrada por el peso de la decisión que sabía que tenía que tomar. El reloj no solo corría, estaba a punto de agotarse. Sofía entró en la sala de juntas como si fuera la dueña del lugar, con un poco demasiado de brío para alguien que acababa de despedir a la mitad del equipo directivo sin la aprobación de la junta. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi carro. Y su pelo, ese rubio brillante y perfecto, estaba peinado en una especie de halo corporativo apretado. Sonrió como si estuviera a punto de contarnos a todos lo genial que había sido su primera semana como directora ejecutiva, como si no acabara de quemarlo todo. Se dirigió directamente a la cabecera de la mesa, con aspecto de estar lista para sentarse en mi silla. El presidente de la junta, un tipo que había estado aquí durante todo el maldito proceso, no se inmutó. Simplemente levantó una ceja y le indicó suavemente el asiento a su lado. El asiento de la cabecera está reservado, dijo, con voz suave pero firme. Ella no dijo nada. Solo dudó un segundo, luego se deslizó en la silla que él había señalado, ajustándose la chaqueta y pasándose las manos por las mangas como si se preparara para un discurso. El abogado de antes se puso de pie. Su rostro estaba un poco más pálido que una hora antes, pero se mantenía sereno. Sofía, dijo, con voz neutra. Tu nombramiento está suspendido, pendiente de revisión legal. Ella parpadeó, confundida al principio, luego se rió. Un sonido rápido y nervioso que no coincidía con la bravuconería con la que había entrado. ¿Suspendido? ¿Qué quieres decir? Acabo de tomar la decisión. No puedes simplemente deshacerla. Su risa se apagó cuando vio que nadie se reía con ella. La sala estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella o en los papeles que tenían delante. Incluso su marido, el único que debería haberla respaldado, no la miró. Miraba al frente, con una línea de tensión en la mandíbula. No iba a quedar atrapado en el fuego cruzado. Sofía intentó calmar sus manos. Ha habido un malentendido, dijo, con la voz temblando un poco, pero nadie habló. Ni siquiera el presidente. El aire en la sala estaba cargado de algo que no podía ignorar. Miró alrededor de la mesa, buscando a alguien que la apoyara, pero nadie se movió. Entonces, finalmente, se dirigió al presidente de la junta y preguntó, ¿quién activó la cláusula? ¿Quién hizo esto? El presidente no dudó. Simplemente dijo, él lo hizo. Ella parpadeó, su rostro perdiendo todo color. Me miró entonces, un destello de comprensión en sus ojos, y lo entendió todo de golpe. Su pequeño y engreído golpe de estado, sus planes de remodelarlo todo. Acababan de ser arrancados de sus manos. Entré en la sala de juntas justo a la hora. Sin apretones de manos, sin cortesías. Ni siquiera miré a Sofía. El ambiente ya había cambiado, y no necesitaba añadir nada más. Me dirigí directamente a la silla en la cabecera de la mesa, la que ella había intentado ocupar antes. No la tomé con ninguna muestra de dominio. Simplemente la tomé. El asiento siempre había sido mío, aunque no se hubieran dado cuenta. Miré alrededor de la mesa, encontrándome con los ojos de cada miembro de la junta. Algunos de ellos todavía estaban procesando lo que había sucedido, pero todos sabían lo que venía después. Yo era el que tenía el voto mayoritario, el que tenía el control. Sofía ya había perdido. Solicito la anulación formal de todos los nombramientos ejecutivos realizados en las últimas 48 horas, dije,
con mi voz firme y tranquila, como si fuera solo otra solicitud de rutina. El rostro de Sofía se había quedado sin color. Estaba pálida ahora, observando cómo todo lo que pensaba que controlaba comenzaba a desmoronarse. Pude ver sus manos temblando muy ligeramente, tratando de ocultar el pánico que se apoderaba de ella. Pensó que había orquestado este golpe, pero al final, no fue más que una fantasía construida sobre la ignorancia. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Nadie se movió para discutir. La moción estaba en curso. Me quedé de pie en la cabecera de la mesa, sin sentarme. No estaba aquí para negociar. Estaba aquí para dejar claro que el juego había terminado. Sofía podía intentar dar las órdenes, pero acababa de escribir su propia carta de despido. Al otro lado de la mesa, la vi susurrar al fundador, su marido, como si quizás él pudiera ayudarla a darle la vuelta a la situación, a salvar las apariencias. Ella ni siquiera está en la empresa, dijo, su voz apenas un susurro. El fundador ni siquiera la miró. Simplemente miró la mesa, sus dedos tamborileando lentamente. Luego murmuró algo por lo bajo, algo que estoy seguro de que ella no quería oír. Él es la empresa, dijo, su voz baja pero firme. Los ojos de ella se movieron hacia él, luego de vuelta a mí. No estaba acostumbrada a oír eso. Durante años, le habían dicho que su papel era la clave del éxito. Pero por mucho que lo odiara, el fundador sabía lo que yo había construido. Sabía quién había llevado esta empresa desde el principio, quién había hecho el trabajo cuando nadie miraba. El fundador no dijo nada al principio. Solo me miró fijamente, una mezcla de incredulidad y frustración en su rostro. La sala todavía estaba cargada de tensión, el tipo de silencio que hablaba más alto que cualquier palabra. Después de una larga pausa, se aclaró la garganta y dijo, necesitamos hablar en privado. No dudé. Me levanté y lo seguí a la sala de conferencias adyacente. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí mientras caminábamos, pero no dejé que me afectara. Este era mi juego ahora. Yo tenía el control. La puerta se cerró detrás de nosotros, y él tomó asiento, exhalando bruscamente como si el aire se hubiera vuelto demasiado escaso allí dentro. Le temblaban las manos, pero intentó ocultarlo. Los papeles frente a él eran un desastre. Algunos de ellos ni siquiera los necesitaba. Ya había visto la cláusula. Sabía lo que yo había puesto en marcha. Los números no iban a cambiar solo porque él tuviera un mal día. No me senté. Permanecí de pie, con las manos ligeramente entrelazadas a la espalda. No se trataba de comodidad. Se trataba de poder. Te doy dos opciones, dije, con mi voz firme y mesurada. Una, compras mi participación del 68,3% con una valoración de 12 veces su valor. O dos, nos reorganizamos y yo asumo el control públicamente. Parpadeó como si no hubiera procesado completamente lo que estaba diciendo. Quizás pensó que iba de farol. Quizás pensó que me rendiría cuando la presión aumentara. Pero no iba de farol. Tenía la ventaja y no iba a retroceder. Sus ojos recorrieron la documentación que había presentado, términos de compra, la valoración, la redacción legal y luego la hojeó de nuevo, más lentamente esta vez. Casi podía ver su cerebro trabajando a toda máquina, tratando de encontrar una salida, tratando de entender qué diablos estaba pasando. 12 veces, murmuró, como si la cifra fuera una especie de broma. ¿Cuánto estás pidiendo? No me inmuté. Ese es el precio del control. Se reclinó en su silla, pasándose una mano por su escaso cabello. Parecía más viejo en ese momento, como un hombre que se había dado cuenta de que su imperio no era tan sólido como pensaba. Yo. Necesito tiempo para pensar en esto. Asentí lentamente, no por simpatía, solo en reconocimiento. Podía tomarse todo el tiempo que quisiera, pero yo no estaba allí para eso. No estaba allí para negociaciones que se alargarían durante meses. Has tenido 15 años, dije, mi voz fría ahora. Has tenido 15 años para hacerlo bien, para ver quién mantenía esto en funcionamiento mientras tú jugabas al golf. No me miró, solo se quedó mirando los papeles, hojeándolos de nuevo como si los números pudieran cambiar mágicamente si los miraba con suficiente atención. ¿Es esto una venganza?, preguntó, su voz más baja, como si no estuviera seguro de querer la respuesta.
Me incliné ligeramente, lo suficiente para asegurarme de que me oyera con claridad. Es estructura, dije. Nada personal, pero la empresa necesita a alguien que sepa cómo dirigirla, alguien que la construyó. Su mano se apretó sobre los papeles, y se levantó de repente, negando con la cabeza. Necesito pensarlo, repitió, más para sí mismo que para mí. No intenté detenerlo. No necesitaba tiempo. Necesitaba tomar una decisión, pero yo sabía lo que iba a hacer. No tenía otra opción. Salió de la habitación, pero había algo en su postura que me lo dijo todo. No se estaba alejando de esto. Se estaba encaminando a un ajuste de cuentas. A la mañana siguiente, el correo electrónico de renuncia del fundador se envió discretamente, una notificación suave antes de la reunión ejecutiva de las 9 de la mañana. Sin fanfarrias, sin comunicado de prensa, sin donas ni discursos de creación de equipo, solo un asunto simple, renuncia del fundador y director ejecutivo. El tipo de correo que golpea la bandeja de entrada con un ruido sordo. Pero nadie dijo una palabra al respecto. Eran solo negocios. Un duro regreso a los negocios. Sofía apareció en la oficina con aspecto destrozado. El maquillaje todavía estaba fresco, pero tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido. La seguridad ni siquiera se molestó en mirarla. No la estaban escoltando fuera como a alguien que monta una escena. Simplemente la guiaron silenciosamente hacia la salida como si fuera algo de todos los días. Sin intercambiar palabras, solo ella mirando al suelo, el peso de todo derrumbándose sobre ella. Observé desde un lado, apoyado en el marco de la puerta, asimilando la silenciosa eficiencia de todo. Esto no era un espectáculo dramático. No había nada de esa tontería de la gran revelación. Fue limpio. Fue controlado. Mientras se llevaban a Sofía, me volví hacia el panel digital de la pared, el que mostraba las estadísticas actuales y las métricas clave. Los números se actualizaron con un suave pitido, una señal tranquila del cambio que se estaba produciendo. Justo debajo del panel del presidente ejecutivo, las palabras cambiaron. Nuevo presidente ejecutivo, mi nombre. La actualización ya se había hecho. Las palabras destellaron en la pantalla. Sin ceremonia, sin aplausos, solo un hecho frío y objetivo. Yo estaba al mando ahora. El director de sistemas apareció frente a mí como si hubiera estado esperando el momento. Todos los privilegios de administrador restaurados, dijo, con un gesto de respeto entre nosotros. No era solo una formalidad. Era el tipo de cosa que solo dices cuando sabes lo que significa. Yo no era solo el nuevo presidente. Era el que tenía todo funcionando, desde los servidores hasta las finanzas y la estrategia. La empresa era mía. No respondí. No era necesario. Ambos entendíamos la magnitud de la situación. Me di la vuelta y caminé por el pasillo como lo había hecho cientos de veces antes. El mismo suelo, las mismas paredes, las mismas luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. Pero esta vez se sentía diferente. Había un peso en el aire ahora, algo más pesado que el ajetreo habitual de un lunes. Todos lo sabían. Cada persona en este edificio sabía de quién era el nombre que estaba en los cimientos. Ya no era solo un jugador de fondo. Era el que había construido esto. Era la razón por la que todavía se mantenía en pie. No solo estaba sujetando las riendas. Yo era quien las había puesto en su lugar. Los pasillos no eran míos antes, pero ahora lo eran. A las 9 de la mañana, presidí mi primera reunión como presidente ejecutivo. Sin aplausos, sin felicitaciones. Nadie de pie aplaudiendo al nuevo jefe. Simplemente nos pusimos a trabajar. Primero en la agenda, comencé, mi voz uniforme, la misma que había tenido cuando dirigía las operaciones en segundo plano. Auditorías de contratos, revisiones de departamentos y reajustes de capital. Empecemos con las actualizaciones legales. El equipo legal dio el pistoletazo de salida, y repasamos la lista, contratos con proveedores, acuerdos de empleados, revisiones de cumplimiento, lo habitual. Pero la sala se sentía diferente ahora. Mis decisiones ya no eran solo sugerencias. Eran directivas. Uno de los abogados bromeó sobre enmarcar la cláusula 12.9 para la pared de la oficina. Asentí, pero no me reí.
La cláusula ya era parte del pasado, ya estaba hecho. No había necesidad de bromear al respecto. Pero la verdad es que no me importó la sugerencia. Un pequeño guiño a lo que me había traído hasta aquí no haría daño. Para cuando la reunión terminó, todos tenían un nuevo sentido de propósito. Aunque no lo dijeran abiertamente, estábamos avanzando, realineándonos. Podía sentir el peso de ello en el aire, el cambio, la comprensión de que esto no era un cambio temporal. Esto era permanente. Me levanté, y mientras la sala comenzaba a vaciarse, pasé por el antiguo lugar en la pared donde solía colgar el organigrama de la empresa. Los clavos todavía estaban en la pared, el tenue contorno de la placa donde una vez estuvo. Pero la placa ya no estaba. No me detuve. No miré atrás. En el escritorio de la recepcionista, ella levantó la vista de su pantalla. ¿Le gustaría una nueva credencial, señor?, preguntó, con el tono cortés habitual mezclado con un toque de curiosidad. Sí, dije, con los ojos fijos en el pasillo. Algo con un chip dorado. No esperé su respuesta. Mientras ella comenzaba a teclear en su teclado, me di la vuelta y salí por la puerta, sin regresar, simplemente continuando. Porque el verdadero control no aparece en las notas de prensa. Aparece cuando la gente se da cuenta de que tú escribiste las reglas con las que todavía están jugando.